Pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta rueda de prensa en la que me acompañan a mi derecha Socorro González, responsable de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife, y a mi izquierda don Achamán Cruz Escobar, de la empresa Bencomia, que ha sido nuestro aliado a la hora de elaborar el diagnóstico que a continuación le vamos a dar a conocer, aunque podrán consultarlo con mayor detenimiento a través de la página web de nuestro organismo autónomo. La presentación de este diagnóstico de la situación sobre la ciberviolencia de género en Tenerife, que es un diagnóstico que es pionero, yo creo que vamos pasando, que es un diagnóstico que es pionero no solo en nuestra isla, sino también fuera de nuestras fronteras, y que es un estudio que entendíamos necesario, que entendíamos que era imprescindible su elaboración, porque nos va a dar una aproximación diagnóstica para conocer la incidencia del fenómeno de las ciberviolencias de género en la isla de Tenerife. El objetivo es muy claro. El Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IAS, tiene como objetivo diario el compromiso de intentar ajustar la respuesta institucional. En este caso hablamos del entorno digital y la creciente influencia de las tecnologías en general en nuestras vidas. Un fenómeno que es novedoso porque tenemos poco tiempo en el que nos acompaña el mundo de Internet y sobre todo que plantea también, nos da pues muchas soluciones, nos facilita muchas gestiones, nos facilita el día a día, pero también tenemos que plantear retos importantes. En este diagnóstico, en este diagnóstico pues aporta un enfoque que es multidimensional y que va a enriquecer las políticas públicas que impulsamos desde el Cabildo Insular de Tenerife, y nos va a permitir, como decíamos, pues ir avanzando con firmeza hacia la erradicación de cualquier tipo de manifestación de violencia de género, pero especialmente en un entorno pues tan complejo y que además es cambiante como es el entorno digital. En este momento entendíamos que resultaba fundamental identificar con claridad los patrones y dinámicas de las ciberviolencias de género, y que desde el Cabildo Insular de Tenerife debíamos pues liderar este estudio pues para, como compartirán ahora mis compañeros de mesa y mi compañera Socorro, el cuantificar, medir, visibilizar, entender, para luego realmente, como decíamos, poder combatirlas y dar esa respuesta cada vez más integral, más profesional y más inmediata. Y luego lo que sí también parece un requisito fundamental, y ya lo estamos haciendo en todas las líneas de trabajo que impulsamos desde la Unidad Orgánica de Violencia de Género, es el ir evaluando cada una de las respuestas, cada una de las medidas que ponemos en marcha. En este momento pues doy la palabra para que ya empecemos a profundizar en el contenido de este informe, de este diagnóstico, a la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, a doña Socorro González. Socorro. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, al hilo de lo que comentaba la consejera, desde la Unidad Orgánica de Violencia de Género, que como competencia tiene atender a las violencias de género que se dan en la isla de Tenerife a través de la Red de Prevención y Atención Integral, era importante profundizar para nosotras en este fenómeno y medir el alcance que está teniendo la isla de Tenerife a través de este diagnóstico y valorar nuestra capacidad de respuesta como red, si estábamos pudiendo llegar y de qué forma, en cualquier caso, podríamos aproximarnos mejor. Como bien apuntaba la consejera, es un fenómeno cambiante, de reciente incursión en nuestras vidas, pero que sin duda va a implicar también consecuencias sobre las mujeres víctimas de violencia de género. La unidad tiene como propósito siempre dar una respuesta de calidad cada vez más, en un proceso además que evalúa anualmente y que mide el significado, la importancia que está teniendo cada una de las medidas que aplica, y en este caso pues con la ciberviolencia de género no podía ser menos. Intentamos dar una respuesta lo más garantista posible para la mujer, los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta violencia.
Aumentamos en recursos este año, vamos a aumentarlo, pero también no podemos olvidar la transversalidad de este fenómeno y, por lo tanto, va a ir aparejado con el aumento de recursos la atención a la ciberviolencia. En pantalla les aparece la definición que hemos tomado para definir la violencia de género, la ciberviolencia de género. Y en este caso, como siempre, se va a tratar de una violencia de género contra la mujer, que va a incluir conductas de violencia en el formato o a través de las nuevas tecnologías, bien sea plataformas, redes sociales, etcétera, pero que va a provocar eso, va a intentar acosar, ejercer dominio, control sobre la víctima, tanto con independencia de que la relación sea de pareja o fuera del ámbito de la pareja. Este es el marco en el que hemos desarrollado esta ciberviolencia a partir de esta definición. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor, no tanto la de los tipos, sino... y seguimos, a lo mejor no está colocada como yo había planteado, pero en todo caso, porque sería esta la diapositiva, no sé si la puedes localizar. Me interesó especialmente esta diapositiva porque sí habla de los principales efectos y secuelas sobre las mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, en la encuesta que se trasladó a las mujeres víctimas, como verán, los efectos de los que hablaban de esta ciberviolencia a través de las redes, de las plataformas, de los correos electrónicos, del móvil, del WhatsApp, manifestaban un 88% ansiedad. Fíjense los porcentajes que elevados, un 84% de estrés, 72% de depresión, aislamiento social y un 60% hipervigilancia mientras se está dando este fenómeno. Pero fíjense que lo preocupante luego es cuando se transforman en secuelas, es decir, ya no solo lo estamos sufriendo en este momento en que lo estamos viviendo, que a lo mejor podemos tomar medidas para protegernos, bloquear el WhatsApp, denunciarlo, etcétera, sino que esas secuelas van a permanecer en nosotras como víctimas. Y esto pues, es un fenómeno que también ocurre con la violencia de género habitual, la que se produce en el contexto físico, pero también en el entorno virtual, ¿no? Y a veces tendemos a minusvalorar lo que ocurre en el entorno virtual, sin embargo, estamos viendo que las secuelas son igualmente importantes, ¿no? Destacamos, por ejemplo, la hipervigilancia, que como efecto pues, están las mujeres manifestando que en ese momento se está dando, pero fíjense que luego como secuela pues, aumenta incluso el porcentaje, ¿no? El estado de alerta constante ya se convierte en un patrón, digamos, de alguna forma, en el comportamiento habitual de las mujeres víctimas de violencia de género, asociado a pérdidas de memoria, tristeza, depresión y toma de medicación y pérdida de autoconfianza, que ahí imagínense el porcentaje que podemos vincular al tema de salud mental, ¿no? Y que tantas secuelas también se derivan de la violencia de género. Por lo tanto, bueno, ya sé que mi compañero Achamán lo describirá con mayor atención, pero no podemos dejar de verla como algo secundario, sino que se convierte en un fenómeno también de primera intensidad, tanto el entorno físico como el entorno virtual. Y con esto yo creo que viendo esta importancia, te doy traslado para que ya entremos en detalle en el estudio. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecer la confianza en el equipo a la hora de hacer este estudio. Les voy a contar un poquito cómo ha sido el proceso de trabajo y también algunos de los datos más significativos que se han extraído durante ese diagnóstico que se ha hecho. En total se han elaborado 111 gráficas con datos, pero no las vamos a contar todas porque sería extendernos demasiado, así que hemos seleccionado quizás los datos que más podrían llamar la atención para que ustedes los puedan conocer de primera mano, dando por hecho que después estarán disponibles para poderlos estudiar en profundidad, ¿no? Lo primero, podríamos hablar del método de trabajo que se ha utilizado. A mí me ha gustado particularmente el hecho que mucho del análisis de datos que obtuvimos con las encuestas, que ahora le contamos un poco las cifras, se ha hecho en colaboración con las entidades que ya trabajan en violencia de género, ¿no? Y para mí eso es algo destacable, porque normalmente en este tipo de estudios, pues la gente que hace el estudio lo hace todo, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que en unos plazos exiguos hemos podido contar con hasta 25 entidades que nos han ido aportando una valiosísima información para interpretar todo lo que íbamos recibiendo en esas encuestas, y a mí me gustaría poner eso en valor, ¿no? Más allá de que lo que se comentaba antiguamente, ¿no? Que es un fenómeno bastante cambiante de la ciberviolencia, porque se van expresando de maneras distintas en diferentes medios, ¿no? Yo hablaría casi de
parafraseando así, un Bauman de violencia líquida, ¿no? Va cambiando mucho en el ámbito virtual cómo funciona el planteamiento de todas estas cuestiones. En el trabajo de campo se han hecho 806 encuestas. Destacaríamos también que, al contrario, o complementando otros estudios de ciberviolencia que existen, en este caso se ha trabajado desde una doble perspectiva, según los géneros, ¿no? Es decir, normalmente este tipo de estudios se suelen hacer enfocando solo el papel de la mujer y cómo la percibe y cómo la recibe. En este caso hemos querido también conocer cómo la ejercen o cómo la valoran o cómo la identifica también la parte masculina, ¿no? Cambiando un poco algunas preguntas dentro de ese cuestionario. Y hemos tenido, pues eso, 806 encuestas, de las cuales, perdónenme que lo revise por aquí, 559 de mujeres y 239 de hombres, ¿vale? Nos da una muestra más o menos significativa para poder extraer algunas conclusiones interesantes. De manera paralela, también se ha pasado la encuesta a mujeres usuarias de servicios de atención a víctimas de violencia, porque queríamos también conocer de qué manera ese fenómeno les había afectado también en su proceso dentro de todo lo que estaban viviendo y qué papel o qué peso tenía la ciberviolencia dentro de todo ese fenómeno, ¿vale? Hemos consultado 80 profesionales y se ha ido haciendo ese trabajo que hoy les presentamos, ¿vale? Les voy planteando algunas cuestiones. Verán que la muestra está distribuida por comarcas, es decir, hemos intentado recoger las visiones de diferentes zonas de la isla porque entendíamos que era interesante determinar también si había algún tipo de diferencia según comarcas. También hemos ido por rango de edad, si se fijan la encuesta está modulada de tal modo que se ha seleccionado una muestra mayor en los grupos de edad que hacen un mayor uso de las redes y de la tecnología. Por eso aparecen más personas jóvenes dentro de esa muestra y a partir de ahí pues se establecen otros rangos de 30 a 49 y de más de 50 años o más. Entonces tenemos, según los diferentes perfiles de edad, una muestra representativa que nos permite conocer también la incidencia según cada caso. Se trabajaba con 2 cuestionarios diferenciados, el de población general y el de mujeres víctimas de violencia de género, para preguntar a cada caso lo que un poco se veía, ¿vale? Algunos datos significativos, ¿vale? Algunos datos más relevantes que hemos encontrado. Por ejemplo, más del 50% de las mujeres considera que Internet no es un lugar seguro, ¿vale? Si preguntamos a las mismas mujeres si consideran si es un lugar totalmente seguro, y aquí hay un dato un poco más relevante que no aparece ahí pero que se los puedo contar, solo el 6,26% de las mujeres nos está indicando que consideran que Internet es un lugar totalmente seguro, donde no se van a ver expuestas a ningún tipo de hostigamiento, de acoso, de ningún tipo de esas características, ¿vale? Si preguntamos a hombres, pues esa cifra se reduce, ¿vale? Ven que es un poco inferior. Y si preguntamos a mujeres víctimas de violencia de género, pues más o menos va en la línea de mujeres de la encuesta general, 50-52%, ¿vale? Otro dato que aparece es la sensación de tener la impresión de que puedan sufrir algún tipo de acoso a través de las redes sociales, a través de las plataformas. En este caso, estamos hablando que un 67% de las mujeres en la encuesta general muestran esa preocupación, ¿vale? De sufrir acoso, hostigamiento, algún tipo de comentario indebido o lo que fuera, mientras que en la parte de hombres esa cifra pues, se reduce significativamente hasta un 36%, ¿vale? En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, la cifra se incrementa hasta un 78%. Cuando preguntamos por cuestiones directamente relacionadas con las conductas asociadas a la ciberviolencia de género, nos damos cuenta de que en su mayor parte la gente identifica todos estos comportamientos como propios de un fenómeno de ciberviolencia. En este caso, fíjense, ¿no? Pedir geolocalización, la mayoría de gente, ¿no? Cifras por encima del 70%, lo identifican como tal. Todas estas cuestiones que aparecen por ahí, ¿no? Revisar conversaciones en el móvil, enviar fotos de contenido sexual no solicitadas. Es decir, hay toda una serie de indicadores por los que preguntamos y más o menos, tanto en la parte masculina como femenina, como en las mujeres usuarias de los servicios de atención a víctimas, hay unos altos índices de identificación de estas conductas como conductas relacionadas con la ciberviolencia, ¿vale? Tal vez hay un poco de diferencia en las cuestiones relacionadas con chatear con alguien de manera espontánea, ¿no? Es decir, que alguien
a quien tú no conoces de repente te escribe, te manda un mensaje, y esto no todo el mundo lo relaciona como tal, siendo esa muchas veces una primera puerta de acceso a otros comportamientos relacionados con la ciberviolencia. Y más o menos en el resto de cuestiones está la cosa bastante identificada, ¿no? Es decir, hay una concienciación general con respecto a este tipo de conductas, aunque luego veremos que algunas cosas cambian. Las redes sociales donde se percibe una mayor incidencia, pues normalmente se van a asociar a las redes que más se estén usando en cada momento, ¿vale? Ahora mismo nos damos cuenta que las redes que más uso tienen, fundamentalmente Instagram, WhatsApp, esto en población joven se incrementa bastante, que son redes con las que tienen mucho uso, Facebook en menor medida, pero se asocian las conductas relacionadas con la ciberviolencia directamente a las redes más utilizadas. La red que venga en el futuro, que no lo sabemos cuál será, ¿vale? Porque esto cambia todo el rato, como decíamos antes, pues probablemente sea el escenario donde se puedan generar estos nuevos fenómenos de ciberviolencia. Por otro lado, aparecen algunas afirmaciones donde se intenta explicar si consideran que las redes sociales son un espacio relacionado con la ciberviolencia directamente, ¿no? Y una de cada dos mujeres consideran que es así, ¿no? Es decir, que las redes sociales son un escenario más donde suceden las violencias de género de una manera más o menos frecuente, ¿vale? Con la diferencia de que al identificarse como parte de esos escenarios virtuales, muchas veces se le da como menos importancia, como veremos más adelante, y se considera como es un entorno menos vamos a decirlo, menos hostil que el entorno presencial, cuando, bueno, necesariamente estamos dándonos cuenta de que toda la serie de fenómenos que se están generando en redes, pues están ahí como una cuestión a tener en cuenta. Estamos de acuerdo también, en su mayoría, las partes, que se denuncia más la violencia presencial que la virtual, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, porque es un dato que después vamos a dar. Un dato que aparece durante la encuesta es el número de mujeres que ha recibido algún tipo de foto de genitales masculinos sin solicitarlas, ¿no? Esto tiene un nombre que no voy a decir aquí, que estamos en el Salón Noble, es decir, popular, que se suele decir, es decir, el envío de una foto espontánea de genitales masculinos a una persona sin haberla solicitado, nos dice el 47% de las mujeres que en alguna ocasión ha recibido una foto de esas características, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi la mitad. Imagínense que eso sucediera en el entorno físico, ¿no? Que al salir a la calle una persona enseñara sus genitales masculinos en mitad de una plaza, en mitad de una calle, sería algo totalmente escandaloso, ¿no? Estaríamos hablando de un fenómeno, de una epidemia, ¿no? de violencia en este caso. Pues fíjense la diferencia que puede haber en un acto tan sencillo, tan fácil de entender como este, ¿no? Es decir, se normaliza en las redes este tipo de cuestiones, mientras que en el entorno presencial sería algo muy escandaloso. Con respecto a la percepción que tienen mujeres de haber sufrido violencia de género, ¿no? Una pregunta directa donde les preguntamos si en alguna ocasión tienen constancia o tienen la certeza de haber sufrido ciberviolencia. Fíjense que en el caso de las mujeres nos está diciendo en la encuesta general que un 29% tiene claro que lo ha sufrido, este tipo de fenómenos. En el caso de las mujeres víctimas, esa cifra asciende al 40%. Y las personas que no lo saben, ¿no? Que aparece un 11 y un 8%, pues probablemente es que tienen dudas y que sí la han vivido, ¿no? Es decir, no me atrevo a ponerla en el lado del sí, pero al no tener la certeza es muy probable que en algún fenómeno lo hayan experimentado. Fíjense cómo hay una diferencia, ¿no? Cuando preguntamos, un 29% es consciente de que ha sufrido ciberviolencia. Cuando volvemos al dato anterior, el 47% ha recibido fotos de genitales masculinos, lo cual es un acto puro y duro de ciberviolencia. Es decir, entonces, la percepción que podemos tener con respecto a lo que es o no es súper importante matizarla y tenerla en cuenta. Bueno, aquí se conectan dos diapositivas. En el caso de hombres, por dar algunos datos, ¿no? Nosotros preguntamos si han ejercido alguna vez ciberviolencia de género. En el caso de los hombres, un 6% afirma haberla ejercido, que no es una cifra desdeñable, ni mucho menos, ¿vale? Es decir, es una cifra que hay que mirar, mientras que un 13% no lo saben, ¿vale? Lo curioso es cuando hacemos la pregunta es, bueno, no sabemos si tú has ejercido o no la violencia de género. ¿Conoces algún hombre que haya ejercido la violencia de género?
entonces la cifra ahí se dispara y se va al 38%, ¿no? Es decir, yo no, pero tengo un amigo, tengo un familiar, tengo un conocido, tengo un vecino, que ese sí, ¿vale? Entonces, aquí esa percepción que podamos tener de nuestros propios actos y de los actos ajenos es importante que podamos baremarla y podamos estudiarla en profundidad porque nos está indicando algo que deberíamos tener en cuenta. Aparecen otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con los tipos de violencia de género que han sufrido. Ahí aparece el dato que les decía antes de recibir imágenes no solicitadas de genitales masculinos, que asciende a ese 47%. Recibir mensajes ofensivos, 24 en el caso de la encuesta general, 32 en el caso de las mujeres víctimas, o haber sido manipuladas para dudar de su percepción, que son cifras que también se sitúan por encima del 35%. ¿Vale? Hay una percepción de todo este tipo de conductas vividas o sufridas que está ahí y que conviene tener en cuenta. Otros datos, si han sido alguna vez citados su cuerpo en redes sociales, han sido juzgadas de manera gratuita, este tipo de comentarios fuera de lugar que puedes recibir en una red, pues hasta el 45% en el caso de las mujeres de la muestra general. Han sido bloqueados sus perfiles por cuestiones relacionadas con este tipo de historias, han sido intimidadas o han recibido chantajes a través de redes sociales, pues esa cifra se eleva hasta el 35%, ¿vale? Es decir, estamos viendo que es un fenómeno bastante transversal, bastante global, donde muchas mujeres han vivido situaciones que podrían relacionarse con este tipo de cuestiones y que, bueno, nos está proporcionando unos datos que invita a reflexionar y a actuar, ¿no? Es decir, porque nos percatamos de que es un fenómeno que se está normalizando y que se está transversalizando de tal modo que hay que tenerlo en el punto de mira por lo que pueda suceder, ¿no? Y por cómo vaya evolucionando. Analizamos también el tema de las ciberviolencias en el seno de la pareja, ¿vale? Arriba aparece como un pequeño titular que 7 de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género afirman que sus parejas se han enfadado si no respondían de manera inmediata a través de WhatsApp. Es un mecanismo, una conducta que puede ser indicador de un fenómeno que puede ir a más. Ahí aparecen algunos indicadores que vamos viendo, ¿no? Han sido obligadas a mostrar el chats con otras personas, con cifras que ahí se sitúan en el 60% en el caso de las mujeres víctimas. Se han enfadado por no responder de manera inmediata, ¿no? Un 30 y largo en el caso de mujeres de la encuesta general y ese 70% en las mujeres víctimas, ¿vale? Es decir, aparecen muchos datos que son conductas cotidianas, que forman parte del paisaje muchas veces de la pareja, por así decirlo, y que lógicamente se asocian a mecanismos que pueden escalar y generar situaciones mucho más problemáticas, siendo problemáticas ya todo este tipo de situaciones. En la parte final preguntamos también el grado de conocimiento acerca de algunos recursos a los que se pueda acudir, recursos especializados, en caso de vivir alguna de estas situaciones o ser víctima de algún tipo de ciberviolencia, y ver también, tantear hasta qué punto estamos familiarizados con este tipo de mecanismos que se han articulado desde diferentes administraciones, ¿no? Entonces, el recurso más conocido es el 112, el teléfono de emergencia. El 016 es un recurso que se está conociendo mucho. Parece que en las campañas que se han hecho, que toda esa información que se ha trasladado está dando buenos resultados. Casi por encima de la mitad asocian las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un mecanismo al que acudir, los servicios sociales municipales o los puntos violeta, ¿vale? Estos son los indicadores más conocidos, digamos los recursos más conocidos. Y en el caso de la pregunta directa, si saben a qué recurso acudir, fíjense como el 42%, más de 4 de cada 10 mujeres, no sabrían a dónde acudir en el caso de ser víctimas o estar viviendo una situación relacionada con la ciberviolencia, ¿no? Y esto es un tema importante porque muchas veces conocemos el recurso, pero no sabemos que podemos acudir a él en caso fíjense que no coinciden los datos, es decir, el 91,8% conocen el 112, pero más del 40% no saben a dónde acudir, ¿no? Es decir, a lo mejor asocian el 112 a un recurso para otro tipo de emergencias, ¿no? De temas de accidentes, de temas de lo que sea, ¿no? Es decir, entonces es importante reforzar la comunicación en este caso para que se conozca que esos recursos están a disposición también para este tipo de situaciones que se puedan vivir. Hacemos la misma pregunta en el caso de las mujeres víctimas, donde fíjense que el grado de conocimiento de algunos recursos cambia
siendo el primero el SIAM, ¿no? el Servicio Integral de Atención a la Mujer, el Cabildo, porque es el recurso que en este caso utilizan, ¿no? Están asociadas a ese recurso, por lo tanto tienen ese conocimiento, pero llama la atención como un 36% siguen sin saber a dónde acudir en el caso de ser víctimas de ciberviolencia, a pesar de que ya hacen uso de un recurso relacionado con la violencia de género, ¿no? Es un dato bastante inquietante, ¿no? Porque al final es como, ostras, incluso las propias usuarias, en caso de vivir un fenómeno de ciberviolencia, no sabrían a dónde acudir, ¿no? Es decir, no lo asocian muchas veces a otros fenómenos de violencia de género, digamos, con el que sí están familiarizadas. Esto lo contaste tú, ¿no? Bueno, y en resumen, pues algunas conclusiones. No queremos darles los titulares, lógicamente, pero bueno, algunos datos que entendemos que son más significativos, ¿no? Pues como repaso, pues ese más del 50% que se consideran que Internet no es un lugar seguro, un 46% que está de acuerdo con que las redes sociales son un lugar de violencia, el 47,23% que ha recibido esas imágenes no solicitadas de genitales, el 41% que no conocen los recursos especializados de la red, o el 36% que consideran directamente las redes sociales como un espacio de odio o de violencia contra las mujeres, ¿vale? En el caso de las mujeres víctimas también hemos seleccionado algunos datos significativos. Hay datos genéricos, ¿no?, que aparecen por ahí, como que el 52% afirma haber sufrido algún tipo de violencia a través de redes sociales, o que el 88% quedan con secuelas después de haber vivido todo este tipo de fenómenos, ¿no? O debajo algunos de los indicadores que veíamos dentro del seno de la pareja, como el 60% han sido controladas por lo que hacen en sus redes sociales, o el 60% también que han revisado sus chats con otras personas que les piden su teléfono para saber con quién están hablando, o ese 76% que decíamos al principio que han vivido enfados por parte de su pareja por no responder de manera inmediata a un mensaje, a algún tipo de comentario o lo que fuera. Y con esto pues pasamos a las medidas que se han ido generando, hasta 60 medidas que se han ido ahí cribando y se han ido organizando para dar una respuesta adecuada a lo que hemos ido identificando. Sí. Muchísimas gracias a Chamán, y debo agradecer también a todas las personas que han formado parte de este proceso para la elaboración de este diagnóstico, que decía al inicio de esta rueda de prensa es un diagnóstico pionero, porque si hay algo que queda de manifiesto es que falta mucho trabajo por hacer, que faltan datos a todos los niveles, también a nivel europeo, en el ámbito autonómico, pero sobre todo también en el ámbito local, y hay que agradecer a todas las personas que trabajan diariamente en la red de atención atención a las mujeres víctimas de las violencias de género por ese trabajo diario. Escuchando lo que hasta ahora se ha propuesto, y antes de darle la palabra de nuevo a la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género para hablar algunas de las medidas específicas que vamos a abordar, reforzar la idea que decíamos al principio, y es que necesitamos y era imprescindible que por parte del Cabildo Insular del Tenerife lideráramos este diagnóstico, este informe, porque entendemos que hay un paso que es fundamental, que es el de mejorar la comprensión de la ciberviolencia, tal y como ya se ha manifestado, contextualizar también esas ciberviolencias de género para que a partir de ahí pues echar a andar algunas medidas que nos ayuden a acertar cada vez más en las respuestas que intentamos dar de forma integral. Hay algunas medidas generales que quedan claras y se ponen de manifiesto con este diagnóstico, como pueden ser el fortalecimiento educativo, la sensibilización e información pública o la promoción del cumplimiento de la propia normativa, el incrementar la inversión en materia preventiva, informativa y a la atención a las víctimas, sensibilizar cada vez más sobre las violencias, sobre las ciberviolencias como problema legal y social, o el fomento de alianzas estratégicas, que es un empeño de este mandato, el trabajar cada vez más en red si realmente queremos terminar con esta gran lacra social.
un trabajo importante en materia de sensibilización sobre las ciberviolencias en el ámbito de las relaciones de pareja y, en definitiva, pues diseñar una serie de intervenciones, de líneas de trabajo que nos permitan también estar en un proceso permanente de mejora, de evaluar si esas medidas que vamos impulsando desde el Cabildo Insular de Tenerife a través del IA y de la Unidad Orgánica de Violencia de Género son las medidas que realmente nos ayudan a dar esa respuesta que necesitan las mujeres, los niños, las niñas o adolescentes que son víctimas de violencia de género. Yo ahora, agradeciendo las explicaciones al chamán, de nuevo le doy la palabra a la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género para que nos hables de esas medidas más específicas que impulsaremos a partir del próximo ejercicio 2025 gracias a este diagnóstico. Soco. Bueno, pues como bien comentaba la consejera, necesitamos dar este paso, profundizar más, comprender mejor lo que ocurría. La unidad ya estaba dando pasos en este año concretamente, además, con la colaboración de la subdelegación del Gobierno. Ya hemos iniciado acciones de formación justo para las profesionales que estaban en la red, en esas oficinas insulares que se comentaba, donde acudían estas víctimas de violencia, porque también ellas demandaban mayor formación, mayor concreción en sus actuaciones. Pero de cara, atando ya esa formación, las demandas que se vieron, las necesidades y con este diagnóstico, la Unidad Orgánica de Violencia de Género, como propósito para 2025, pues tiene por un lado, primero, continuar con la labor de formación especializada y actualizando a todas las profesionales que trabajan en la red, ya no solo para las oficinas insulares, sino también para las compañeras que trabajan en los centros de atención a víctimas de violencia sexual, las compañeras de los recursos alojativos de pisos tutelados y casas de acogida, para las compañeras que trabajan en el ámbito de la prevención y el empleo. Es importantísimo que todas estemos formadas en la ciberviolencia porque, como bien hemos apuntado, se trata de un fenómeno que se caracteriza también por su transversalidad. Por otro lado, el segundo paso sería afinar en los instrumentos. Tenemos instrumentos de trabajo para el diagnóstico, para la detección. Tenemos que trabajarlo tanto de cara a la colaboración que siempre queremos mantener con los ayuntamientos y los servicios sociales comunitarios y de base, como nuestras propias oficinas, ¿no? Afinando en ese sentido para detectar esos indicadores de ciberviolencia de género, que como vemos muchas veces ni son percibidos por las mismas víctimas, pero nosotros necesitamos que en la puerta de entrada a las oficinas y a los distintos servicios se esté visibilizando ahí. Las fuerzas y cuerpos de seguridad nos asesoraban sobre aspectos tan básicos como la geolocalización, que muchas mujeres cuando acuden a nuestras oficinas no son conscientes de que están localizadas a través del móvil y hay que comprobarlos con ellas para ver o el simple asesoramiento de un cambio de contraseña o cómo bloquear una red o cómo a lo mejor si quieren visibilizar una cosa, cómo sacar un pantallazo para que quede como prueba, ¿no? Elementos tan básicos como estos que tenemos que incorporar en la cotidianidad de la entrevista y del primer paso que se da en estas oficinas. Trabajaremos en ellos para afinarlo más. Vamos también a incluir, a estudiar con mayor profundidad el impacto de la ciberviolencia, porque ya este año lo incluimos por primera vez en las memorias que se aportan tanto trimestralmente como a nivel anual por parte de los servicios, y a partir de la incidencia que nos vaya dando vamos a afinar con mejores estrategias sobre cómo introducir estos elementos de análisis en las políticas que desarrollemos. Por otro lado, uno de los aspectos importantes que destacaba también la consejera es nuestro empeño en coordinarnos y mantener a la red activa, ¿no? Siempre lo decimos, la unidad por sí misma no puede dar respuesta, dar solución a la violencia de género porque es un trabajo compartido, es un trabajo de red. Podemos liderar determinados procesos, pero es necesaria la coordinación y en este sentido queremos aprovechar los espacios que ya estamos consolidando de trabajo con los ayuntamientos y con las distintas entidades para introducir este elemento como análisis y poder participar entre todos en una estrategia común. Y otra demanda que se hacía y que contribuiremos a ello es crear un banco de recursos disponible para todas las entidades y administraciones, que en este sentido pues, este diagnóstico será como el primer banco de recursos, es decir, tener la fotografía actual de Tenerife en relación a cómo se está percibiendo y manifestando la ciberviolencia de género, pero todos estos protocolos y elementos de trabajo que vayamos
desarrollando. Y por último, sin duda, y parece que es evidente a través del diagnóstico también, las campañas, ¿no?, de visibilizarlo y de sensibilizar, y la accesibilidad de los servicios, que los servicios están para eso, ¿no?, para poder atenderlo, ¿no? Como bien apuntaba, el 42% de las mujeres no saben acudir. Tenemos que hacer visibles los recursos para que sepan que se puede acudir a las oficinas insulares. Estas son, pues, básicamente las medidas que la unidad se propone para 2025. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Socorro. Hablando de recursos, y como es una pregunta que suele ser frecuente antes de dar paso a los medios de comunicación, a quienes agradecemos enormemente también el trabajo que están haciendo para precisamente, pues, ayudarnos a sensibilizar y que al final sean nuestros altavoces para informar de cuál es la situación, de cuál es el diagnóstico y también de las medidas a las que pueden, que está impulsando el Cabildo, y a los recursos que pueden acceder las posibles mujeres que son víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes. Decir que el esfuerzo económico por parte del Cabildo Insular de Tenerife también es muy importante, y quería ponerlo de manifiesto porque en el año 2023 había un presupuesto inicial de 10.200.000 euros, presupuesto inicial de 10.200.000 euros. En el año 24, presupuesto inicial de 11 millones de euros, que finalmente cerramos el ejercicio con 12 millones casi 300.000, cifras redondas, 12.300.000, y para este año 2025, aprobado ya, como saben, inicialmente los presupuestos, estamos hablando de un incremento de casi el 15%, 2.600.000 euros, con, insisto, cifras redondas, 2.600.000 euros para el año 25, porque al final los diagnósticos, los informes no se pueden quedar en una carpeta, en un cajón, después de todo el proceso importante realizado, sino que tenemos que analizar los datos. Son muchos datos los que tenemos que analizar, pero luego plasmarlos en acciones, en medidas que de manera coordinada con el resto de la red, a quienes agradecemos el esfuerzo diario en estar coordinados, en que la respuesta también sea equitativa, pues al final afrontar de la mano los desafíos y dotar de partidas económicas que al final se van a plasmar en mayores recursos también a lo largo del territorio, y que no quería mencionar ahora para no salirnos de lo que es el objeto de esta rueda de prensa, pero que también se verán a lo largo del 25 el desarrollo de nuevas aperturas de oficinas comarcales a lo largo de la isla. Gracias. Y ahora sí que nos ponemos a disposición para atender las preguntas. Por ahí. Buenos días, señora Fumero. ¿Qué tal? Preguntarle, el incremento de 2.600.000 euros más que se verá para 2025, ¿cuál sería el presupuesto final? ¿Casi 14 millones de euros? A ver, si me está diciendo mi director que me explique que no fue claro. En el 23 eran 10.290.000 euros, presupuesto inicial. En el ejercicio 24, un año después, fueron inicialmente 11 millones, pero que añadimos a través de modificaciones de crédito mayor partida, y finalmente cerramos el ejercicio 24 con una aportación total del Cabildo Insular de Tenerife de 12.200.000 euros. Y para el año 25 lo que tenemos presupuestado inicialmente, porque ni siquiera están aprobados definitivamente, es un incremento de en torno al 15%, lo que supone 12.600.000 euros para el año 25. Inicialmente, no quiere decir que a lo largo del ejercicio pues se vayan incorporando otros créditos y podamos suplementar esas cantidades. Preguntarle también, a lo largo de estos meses, sobre todo precisamente la semana pasada, teníamos un caso que ya estaba de la mano de investigación de la Guardia Civil, de casos de corrupción de menores que tienen que ver también con delitos, con ciberacoso, niñas a las que se les pide fotos de delito de contenido sexual. También hace de 3 meses recordarán el caso del Gabinete de Psicología, en el que también estuvo involucrada gente de la isla para la petición también a menores de imágenes de contenido sexual. No sé si también en este estudio o en las medidas también se contemplan para restringir, ¿no?, que se produzca este tipo de actividades delictivas. Sí. Bueno, con respecto a lo que planteas, no hay medidas específicas para este tema, pero sí normalmente se suele trabajar desde el ámbito preventivo, es decir,
cuando poníamos el dato de personas desconocidas que te hablan por las redes y que esto puede ir escalando, ¿no? Casi todos estos fenómenos que se dan de grooming, de sexting, de todo este tipo de fenomenología que hay, además todos con nombres anglosajones, ¿no? que siempre parece que quedan mejor. Casi siempre la puerta de entrada suelen ser un chat, una red social desde la que te habla alguien, a veces haciéndose pasar por alguien de tu edad, un adulto que empieza a decir, me gusta mucho tu foto. Es decir, todo este tipo de fenómenos va a poder controlarse en la medida de que podamos tener el pensamiento crítico suficiente, especialmente en gente adolescente, que son como unas víctimas muy claves de este tipo de procesos, que sean capaces de identificar que eso que están viviendo puede transformarse en otra cuestión. Casi todos los casos que has comentado, desgraciadamente, han empezado por ese tipo de circunstancias que parecen bastante naif, ay, me está hablando alguien, todo este tipo de historias, y luego van cabalgando hacia ese tipo de circunstancias. El mecanismo, en ese caso, tiene que ser doble, ¿no? Si por un lado las medidas jurídicas y todo el tal que están recogidos como medidas en el propio diagnóstico, es decir, fortalecer todo el sistema judicial, penal, para que todo este tipo de cuestiones sean penadas, lógicamente, pero también todos los mecanismos que las personas usuarias puedan tener a su alcance para identificar y poder protegerse ante ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, básicamente serían esas dos respuestas las que tendríamos que dar. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo dos cuestiones. La primera tiene que ver con la coordinación, que si existe, cómo es ese protocolo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si este diagnóstico también participan de alguna manera ellos, los jueces. Se me ocurre que aquí hay varias patas para esta realidad tan brutal. La verdad que ha habido unos datos que son absolutamente muy chocantes, muy impactantes, ¿no? Y después yo creo que hablaban de las medidas que van a tomar, pero que me imagino que ya estarán tomando, que es ese primer momento en el que llega una persona que ha sufrido este tipo de acosos. Primero, que se dé cuenta de ello, y en segundo lugar, cómo se la recibe, cómo se la atiende, cuál es la primera puerta que se le abre a una persona o a una mujer que sufre este tipo de violencia machista de género. Sí, la coordinación, como bien comenté antes, para nosotros es fundamental porque es imposible, la ley ya nos insta a tener una atención integral y sería inviable no tenerla sin la coordinación. Con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenemos una coordinación constante. Me gustaría destacar, siempre lo hacemos, la buena relación que mantenemos con la subdelegación del Gobierno. Realmente es una coordinación, yo diría que diaria y extraordinaria, porque siempre combinamos tanto nuestra realidad desde lo social como la realidad de ellas desde las instancias ya más de fuerzas y cuerpos de seguridad, denuncias, mujeres que a lo mejor pues ellas detectan en su sistema, mujeres que nosotras detectamos en nuestro sistema y necesitan el apoyo de la fuerza y cuerpos de seguridad. Yo diría que en este sentido avanzamos bien y de hecho ya leo que en octubre consolidamos ya una acción formativa tanto por Guardia Civil como Policía Nacional en la que mejorábamos esos aspectos sobre la detección y atención. La parte más de la judicatura, estuvimos el 15 de noviembre, hicimos unas jornadas de evaluación. Contamos allí con la presencia de la fiscal de violencia de género y con las compañeras del ámbito jurídico y sí vemos la necesidad de reforzar el área y de mejorar ese diálogo también, de que podamos compartir significados, que siempre lo hablo mucho, ¿no? Cada uno desde su realidad, desde su mundo está viendo una percepción sobre las violencias, pero necesitamos confluir para tomar mejores decisiones sobre las mujeres víctimas, sobre sus procesos, sobre las medidas civiles que a veces se establecen. Yo creo que es un diálogo necesario y que sin duda podemos seguir reforzando más y trabajando más en eso. De hecho, es una propuesta para 2025 convertirlo en un foro, ¿no? de mejora y de alianzas en ese sentido.
Al respecto de la primera puerta de entrada, como bien dices, ¿no? Malo sería si no lo tuviéramos atado. Efectivamente, toda puerta de entrada tiene un protocolo. De hecho, normalmente es la figura de la trabajadora social quien atiende a la mujer en primera instancia para luego ser derivada a las distintas profesionales. Y si en lo que estamos mejorando es en afinar esos elementos que a lo mejor hasta ahora no habíamos incorporado y esos pequeños indicadores que hacen una primera aproximación, ¿no? Siempre estamos en la reflexión de que esa primera puerta a veces no nos revela toda la circunstancia de la violencia, pero sí que nos invita ya a determinar, por ejemplo, el grado, la gravedad y sobre todo a distinguir si es una respuesta, hay que dar una respuesta urgente o puede ir como respuesta ordinaria. Pero sin duda estamos en ese trabajo y de cara a 2025 trataremos de mejorar los instrumentos que tenemos para ello. No sé si te respondí. No sé si lo han dicho previamente, el diagnóstico, ¿con qué muestreo o qué cantidad de mujeres se les ha, en fin, preguntado para hacer el diagnóstico? Y me interesa saber también las edades, ¿no? Por esa brecha digital que existe, si sobre todo son, en este caso, mujeres jóvenes. Sí, justo lo contamos al principio, pero bueno, aquí lo tienes puesto. 806 personas fue la muestra. Ahí se dividió en hombres y mujeres, 559 hombres, 226 mujeres. 25 personas, mujeres usuarias de los servicios de atención a víctimas y unos 80 profesionales que formaron parte de las mesas de trabajo, incluyendo, pues aprovecho y lo conecto, incluyendo en todas las mesas, en las 3 mesas, hubo gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad que aportaron una información muy valiosa y la muestra por edades se moduló para que hubiera más representación de la gente que más uso hace de las redes y las tecnologías. Entonces ahí va escalando, digamos, hay una mayor muestra de gente joven, de mediana edad una muestra un poco menor, de mayores de 50 algo menor, ¿no? Es decir, la mayor parte de la muestra está en los sectores de edades más jóvenes porque entendemos que es donde más incidencia está haciendo este fenómeno por una cuestión de más tiempo de uso de pantallas, ¿no? Básicamente. Interpreto que la introducción de las nuevas tecnologías ha sido un reto también para las personas que trabajan, ¿no? Con las mujeres que sufren violencia de género. Porque ese dato que daba Socorro, de que cuando llegan al recurso, una de las primeras cosas que se hace es ver si tienen la geolocalización, ¿no? Entonces, bueno, un poco también esas mujeres a veces no son conscientes de esa violencia que están sufriendo, no son conscientes de que están siendo geolocalizadas y un poco la formación a la que ustedes también han tenido que apresurarse para ir al tiempo de las nuevas tecnologías. Sí, te escucho. No sé, creo que has hecho una reflexión, ¿no? Como, sí, Con respecto a estas nuevas formas de sin violencia duda. de género. Y luego, pues que haya mujeres que ni siquiera son conscientes de que están sufriendo esa violencia de género o que están siendo vigiladas. Sí, y te doy un apunte, también una reflexión. Lo que comentaban antes en el diagnóstico, la característica que tiene el fenómeno, que es cambiante, que cuando ya la Policía Nacional y la Guardia Civil nos advertía, cuando ya logramos controlar una plataforma, saber cómo funciona, saber qué podemos hacer con ella, de repente se cambia de plataforma o aparece una nueva forma, ¿no?, de ciberviolencia de género. Era la complejidad, que es un fenómeno en transformación, ¿no?, por todos los matices que tiene. Y te iba a decir otro apunte cuando me dice, a veces la mujer no es consciente de la ciberviolencia de género, a veces no es consciente ni de que sufre violencia de género. Es decir, que estamos también en ese trabajo, ¿no?, que muchas veces o a ella le parece que está sufriendo un determinado tipo de violencia de género, pero cuando ahondas ya en el trabajo, la atención psicológica sobre todo va a proporcionar eso. Cuando ella empieza a relatar su historia, empieza a ver con perspectiva que realmente lleva años sufriendo esta violencia y que tiene muchos matices, porque la psicológica, que a veces parece invisible, todos los mecanismos que se utilizan de control, porque la violencia de género se caracteriza muchísimo por la sutileza, ¿no?, que tiene, no es un fenómeno visible, te quiero y te hago daño al mismo tiempo. Eso es difícil de sobrellevar y de entender, ¿no?, y de ver el fenómeno. Es lo que cuesta, esa invisibilidad
es a veces con la que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Por eso hay toda una red de profesionales y de años de trabajo en esto, ¿no? Había un dato, creo, que una mujer tarda una media de 7 u 8 años, ¿no?, en denunciar hasta que decide tomar esta decisión, con lo cual es toda una trayectoria anterior. No sé si hay más preguntas. Vale, pues damos por finalizada esta rueda de prensa, no sin antes pues agradecer de verdad a todas las personas que han formado parte de una u otra manera para elaborar este diagnóstico de la situación sobre las ciberviolencias de género en Tenerife, que insisto que es pionero. El Cabildo Insular de Tenerife sigue, después de 20 años de andadura de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, siendo un referente en Canarias y en el resto del territorio. Me atrevería a decir, pues para, como bien ya se ha dicho y ha quedado en manifiesto, cada vez más dar esa respuesta integral que necesitan las mujeres que pueden ser víctimas de las violencias de género. Y muchas gracias especialmente a ustedes, a los medios de comunicación, porque en esta lucha los necesitamos. Gracias.